con los asirios, con el imperio asirio, desaparecieron. Ya no se volvió a saber más de esas tribus. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los asirios, después de que se llevan, la política de los asirios era la siguiente: llegaban a un territorio, lo atacaban, lo dominaban, lo asediaban, y cuando finalmente lo conquistaban, se llevaban a todos los ciudadanos que habitaban allí y en su lugar ponían una mezcla de ciudadanos de otros lugares conquistados. Y esto es lo que ocurrió en Samaria. Quedaron algunos de los israelitas, la gente más pobre, y se mezclaron con ellos. Y claro, los samaritanos en realidad eran dice la palabra del Señor que con los que quedaron, porque pusieron un sacerdote para que los enseñara a los que habían venido nuevos a adorar a Dios, al Dios verdadero, pero en realidad ellos hicieron una mezcla, no dejaron de adorar a sus dioses y siguieron rindiendo culto, entre comillas, a Dios. Es decir, aquello era un desastre absoluto también. Por otro lado, ¿por qué se perdieron esas 10 tribus y no volvieron? ¿Y por qué, sin embargo, como vamos a ver, los exiliados en Babilonia sí volvieron? Pues hay una razón sencilla, y es porque lo que acabo de decir, o sea, los asirios, cuando se llevaron a estos ciudadanos del reino de las 10 tribus del norte, igual que hicieron, que trajeron gente de distintos lugares conquistados y los dejaron en Israel, en el norte, hicieron lo mismo con ellos. Se los llevaron, pero en lugar de dejarlos todos juntitos, pues los mezclaron con gente de diferentes territorios conquistados, mezclados todos, y los fueron poniendo en diferentes regiones del territorio del imperio asirio. ¿Y qué pasó con eso? Pues pasó que evidentemente ellos no podían ya tener esas reuniones juntos, porque no había poquitos de ellos en cada lugar, no tenían sacerdotes, no tenían levitas que los enseñaran, empezaron a mezclarse ya con esos pueblos, a casarse y darse en casamiento, hasta que llegó un momento en que su identidad se perdió y se convirtió en una identidad mezcla, en una identidad nueva que poco tenía que ver ya con los israelitas. Se llaman así, las 10 tribus perdidas, se desaparecieron. No es que desaparecieron, que se volatilizaron, o que se fueron, sino que lo que ocurrió es que la política de los asirios hizo que al final dejaran sus costumbres, dejaran su religión, dejaran su fe en el Señor y vivieran su vida de otra manera ya. Y ahora vamos al reino de Judá, que es el reino del sur, que es el que aparece ahí arriba, ¿verdad? El de Roboam. Son 20 reyes, la mayoría fueron malos reyes, pero hubo buenos reyes también aquí. Es decir, que uno de ellos, por ejemplo, fue Ezequías. Ezequías fue un rey que reinó justo cuando estaba ocurriendo la caída de Samaria en el norte. Es decir, cuando los asirios estaban atacando a sus hermanos de las tribus del norte, cuando acabaron con ellos, empezó a meterse hacia el sur y Salmanasar atacó el reino de Judá y conquistó todo el reino de Judá excepto Jerusalén. Y llegó y asedió Jerusalén. Y cuando estaba en el asedio de Jerusalén, el rey, que era el rey Ezequías, resistió a Salmanasar. Y ese rey, que era un rey bueno, era un rey del reino de Judá, pues pidió a Dios ayuda. Le dijo: Señor, mira lo que está pasando. En el asedio, ¿os imagináis el asedio? El Rabsaces asirio, que era un jefe militar, un general militar que estaba dirigiendo el asedio,
empezó a hablar desde abajo de la muralla para que se rindieran diciendo: ¿en qué creéis que confiáis vosotros? En los egipcios van a ser como una caña en la que te apoyas y te traspasa la mano. ¿En qué confiáis vosotros? ¿Confiáis en Jehová? Pero bueno, ¿y dónde está? ¿No es, acaso no me ha traído aquí a mí Jehová para destruiros a vosotros? Y empezó a dar todos este tipo de meeting, ¿no? Para que se rindieran. Y desde arriba, uno de los jefes de Judá le dijo: por favor, no hables en la lengua de los judíos, habla en arameo, porque es que nosotros, si hablas en arameo, nosotros, se refería a los jefes de los judíos, te entendemos, pero los demás no. Y le dijo el Rabsaces: precisamente quiero que me entiendan todos, para que sepan lo que estáis haciendo y que vamos a acabar con todos. Esto era una cosa, un detalle curioso, y es que nos da una pista, una evidencia de qué lengua se hablaba en Judá, y era el hebreo. No se hablaba el arameo, porque si no, no hubiera dicho esto, evidentemente. Vale. Al final, el Señor hizo unas maravillas allí, porque de forma milagrosa acabó con el ejército, se tuvo que marchar el rey asirio y, eh, y no conquistaron Jerusalén. Y pasó el tiempo y eh, entonces, pasado el tiempo, ya sí que cae Jerusalén. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podéis ver que pone cautividad de judíos en Babilonia. El imperio babilonio o babilónico acabó con los asirios. Estamos hablando de esto, tanto el babilónico como el asirio, estamos hablando de la zona de Mesopotamia, la zona del Tigris, del Éufrates, toda esa zona que es hoy en día Irán, Irak, ¿vale? Pues primeramente hizo un ataque siendo rey Joaquín, que era un joven de 18 años que reinó 3 meses nada más en Jerusalén, en Judá. Y vinieron los babilonios, los atacaron, se llevaron a este rey de forma no violenta, porque salió él con su madre y con su séquito, y se los llevaron, se rindieron, y dejó en su lugar a otro rey que se llamaba Sedequías, pero los babilonios se llevaron a todos los príncipes, a todos los gobernantes, a la gente de guerra, a los artesanos. Dice la palabra del Señor que ascendían casi a 10.000, y se los llevó a Babilonia, primera deportación. Y puso en su lugar al rey, la segunda deportación, al rey Sedequías, que era un rey que al principio, pues, lo que hacía era dar tributo de toda la ganancia de la agrícola y de la producción del reino de Judá a Babilonia, pero se rebeló. Y se rebeló porque confiaba mucho en Egipto. Y al final vino un horrible asedio, un asedio en el que durante muchos meses los babilonios cercaron Jerusalén, no había comida, llegaron a comerse unos a otros, fue horrible. Y cuando finalmente consiguieron entrar, derribar las murallas, quemaron todo, quemaron el templo, quemaron los palacios, quemaron todo, destruyeron totalmente Jerusalén. Y aquí hay la segunda deportación de los pocos que quedaron, porque mataron a todos los que eran los guerreros, mataron a prácticamente todos. Los pocos que quedaron de la población se los llevaron en una segunda deportación.
Y ya aquí se acaba la monarquía, es decir, el reino de Israel acaba aquí. ¿Os acordáis que empezó en Saúl? Acaba aquí, se acabó el reino. Ya no hay más reyes, porque el siguiente que pone a la derecha el gobernador Gedalías ya no era un rey, porque lo que hizo ya Babilonia fue el no respetar la monarquía de los judíos, sino lo que lo convirtió en una provincia de Babilonia. Y Gedalías lo aceptó y con sus nobles siguió viviendo allí, pero había algunos de los nobles, de los dirigentes que se habían escondido en zonas lejanas y que volvieron a Gedalías y lo consideraron un traidor, y un tal Ismael lo mató. Entonces, ante eso, tuvieron tanto los que hicieron esto como los que estaban con el gobernador Gedalías, que habían matado, tuvieron miedo de que llegaran los babilonios y los mataran a todos, y huyeron a Egipto y se exiliaron en Egipto. Judá quedó anexionado a Samaria como una provincia ya totalmente babilonia, y os podéis imaginar allí la gente que quedó. Qué desastre total, ¿verdad? Y empieza, tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera, hacen el recorrido contrario. ¿Recordáis que me parece que fue Pablo que nos habló del recorrido que hizo Abraham desde Ur de los Caldeos? Ahora empieza al revés. Van caminando, haciendo el recorrido contrario. Y Jeremías, que es el profeta que está en ese tiempo, les estaba diciendo todo el rato que no resistieran, que esto era un castigo de Dios por la idolatría del pueblo, que no resistieran. Y por decir eso, por decir lo que Dios le estaba diciendo, por llevar la profecía, Jeremías fue encarcelado, fue azotado, le metieron en una cisterna donde no había agua, sino que había cieno, y se hundió en el cieno. Y si no llega a ser por un etíope que le apreciaba mucho a Jeremías, que fue a hablar con el rey y le dijo que no hiciera eso, que iba a morir. Estamos hablando de la época del rey Sedequías ahora. Jeremías hubiera muerto. Era terrible, lo que fue ocurriendo allí fue terrible. Y vamos a ver cómo salen. Bueno, Jeremías, ¿os acordáis que he dicho? Estuvo en todos estos tiempos. Y cuando en la última deportación, si se le puede llamar así, porque ya eran pocos, a Babilonia, que ocurrió después de que se fueron a Egipto, cuando llegó el ejército de Babilonia. Pero los que se fueron a Egipto, dice, parece ser que se llevaron a la fuerza a Jeremías también y se fue con ellos. Y a Jeremías ya se le pierde la pista allí. Y Jeremías todo el rato, aún en Egipto, estaba predicando el mensaje de Dios en contra de haberse ido a Egipto. Que no se creyeran que Egipto les iba a salvar, que iban a morir igual, como de hecho ocurrió, porque Babilonia al final conquistó Egipto. Vamos a pasar de diapositivas. Ahí está una reconstrucción del templo de Salomón. Lo que vieron arder, ¿verdad? ¿Seguimos? Ahí más o menos si se ve, está Jerusalén ardiendo, y si se ve, no se ve muy bien, pero hay una fila de todos los cautivos que salían. Y aquí hay a la izquierda abajo el casco de los babilonios, de los guerreros que los llevaban, cautivos. Desandando el camino que había ido haciendo Abraham. ¿Seguimos? Y llegan a Babilonia. Babilonia era una ciudad que Herodoto fue a visitarla porque se hablaba tanto de ella que era una maravilla.
tenía una puerta dedicada a la diosa Ishtar, que es esa que veis ahí, la puerta, en color azul. Era de las ciudades más, si no la más importante y con una construcción más impresionante que había en esa época. Vieron aquello. Pasan de ver su templo ardiendo, su ciudad destruida y ven eso. ¿Seguimos? El rey Nabucodonosor mandó hacer un zigurat. El zigurat es lo que equivaldría a la Torre de Babel, ¿verdad? Y era impresionante también. Si os fijáis, el río Éufrates, estaba colindando con la muralla. Tenía una doble muralla. Era más, aparte del río propiamente. La doble muralla, por lo visto, por donde hacían la ronda los soldados de guardia, es por eso se llama el paseo de ronda, que a nosotros nos suena de otras cosas, pues era el paseo por donde iban los vigilantes que estaban en la muralla. Pues parece ser que era tan ancho que una cuadriga con 4 caballos podía ir recorriéndola. También hicieron otra cosa, y pasamos a la siguiente, los jardines colgantes. Los jardines colgantes venían de todas partes a verlos, a visitarlos. El lujo era tremendo, claro. Babilonia hizo lo que hizo en Jerusalén, que se llevó todos los utensilios del templo, el oro, todo aquello de valor, pues lo hizo en todas partes. Así pues podía seguir construyendo todo lo que quisiera. Babilonia. Y seguimos con la siguiente. Ahí está el imperio babilónico. Como veis, va por el río Tigris y Éufrates, llegó hasta Egipto, que más tarde lo conquistaría, y si os fijáis, llega hasta la zona norte de Siria, toda esa zona de arriba. Eso sería la conquista, ¿verdad? ¿Seguimos? Bueno, vamos para atrás, que ahí todavía no quiero llegar ahí. Vamos a hablar un poquito de la vida en el exilio. ¿Cómo vivían? ¿Qué pasó con ellos? Se nos puede pasar por la cabeza que vivían como los egipcios, como los israelitas en tiempos de Moisés, cuando fueron salvados de Egipto, y todos recordamos los 10 mandamientos que los azotaban y todo eso. No. Esto no era así. Cuando llegaron los israelitas a Babilonia, no se quedaron en Babilonia. Ahí se quedó, pues, por ejemplo, el profeta Daniel. Ahí se quedaron sus 3 compañeros, que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, y se quedaron los artesanos, se quedaron aquellos que podían en una ciudad como Babilonia ser de utilidad a ese gobierno. Y se les dio, poco a poco fueron prosperando, ¿verdad? Fueron prosperando hasta el punto de que Daniel, por ejemplo, llegó a ser casi un primer ministro. Llegaron a ocupar puestos importantes en la administración, porque cogieron a todos los que tenían una formación como para dirigir una ciudad, o para artesanos, para construcción, o para hacer obras de artesanía. Jeremías les había dado un mensaje. Les dijo, en Jeremías 29, 5 a 6, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer: edificad casas y habitadlas. Es una carta que dirigió a los exiliados en los siguientes términos. Edificad casas, en Jeremías 29, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Antes de seguir,
He dicho los que se quedaron en la ciudad, pero ¿y los que no se quedaron en la ciudad? Pues se les asignaron unas poblaciones o unos territorios para que los cultivaran y pagaran su tributo. Pero les dejaron allí libremente para que hicieran sus casas, hicieran su vida allí, empezaran de nuevo. Evidentemente eran cautivos, no eran libres, pero les dejaron hacer eso. Bien, y la carta que da Jeremías en 29 a los exiliados, dice 5 y 6, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad, ¿qué? La paz de la ciudad. O sea, le dijo que procuraran la paz de la ciudad. Este era el mensaje de Dios, porque estaban allí por castigo de Dios. Pero sin embargo, los israelitas que estaban allí, muchos de ellos, estas palabras no les llegaron a convencer mucho y sufrieron el exilio. Hay un salmo que es el Salmo 137 que recoge el sentir de esos judíos que no recibieron este mensaje debidamente, evidentemente, por las palabras. Y dice así, junto a los ríos de Babilonia, es muy poético. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Y si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es evidente que hay una tristeza muy grande y la parte final del Salmo 137, que no lo tengo aquí copiada, es muy fuerte. Yo, de hecho, me pensé 2 veces si leerla, pero la voy a leer, porque dice la palabra del Señor que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Entonces lo voy a leer. Terminan diciendo esos exiliados, estaban amargados. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Es decir, le está diciendo a Dios que recuerde lo que han hecho los edomitas. En una palabra, le está pidiendo justicia a Dios, que los castigue. Y luego dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Y qué les hizo? Los quemó el templo, los quemó la ciudad, las barbaridades que mató a la población, a muchos de ellos cuando entró, posiblemente violarían a las mujeres, a los hijos matarían. Horrible todo. Dice, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Nos está maldiciendo, ¿verdad? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era el mensaje de Dios para estos exiliados? El de Jeremías, ¿no? ¿Y qué había hecho Jeremías? Que procuraran la paz de la ciudad, no que maldijeran.
Y por supuesto luego en el Nuevo Testamento, en Lucas 6:28 nos dice la palabra del Señor: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y en Romanos 12:14 también habla respecto a no maldecir. La Biblia del papel este tan fino, cuesta trabajo. Vale, 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bendecid y no maldigáis. Y ellos estaban maldiciendo. Ellos estaban desobedeciendo lo que el profeta Jeremías, de parte de Dios, les había dicho que hiciesen. Pero bueno, lo precioso que tiene la palabra del Señor es que recoge siempre lo que ocurrió. Y lo que es evidente es que nosotros tenemos que ver cuál es el principio bíblico que tenemos que seguir. Y el principio bíblico lo trajo Jeremías y lo trae nuestro Señor Jesucristo con las palabras que hemos leído y lo trajo el apóstol Pablo. Porque ellos no solamente maldijeron a los enemigos, sino que en una especie de oración o de expresión se maldijeron a sí mismos en el caso de que se olvidaran de Dios, no, de que se olvidaran de Jerusalén. Eran un pueblo que había sido castigado por Dios, por la idolatría, y que tenían al templo, a un edificio y a una ciudad, como si eso les fuera a ellos a garantizar que nadie les iba a atacar nunca, aunque ellos cometieran toda clase de pecados, no le importaba. Pues bien, ¿ellos de qué sufrían? Estaban lejos de su tierra, tuvieron que aprender una nueva lengua, el arameo. Algunos, como a Daniel, que le llamaron el jefe de los eunucos le llamó Belsasar, y a los otros 3 compañeros les llamó, en vez de Ananías, Misael y Azarías, les llamó Sadrac, Mesac y Abednego, les cambió el nombre. ¿Te imaginas lo que es llegar a un sitio después de todo lo que llevas pasado? Y que yo me acuerdo cuando estuve en Inglaterra, la gente me llamaba Michael. Digo, yo no me llamo Michael, me llamo Miguel, no me llamo Michael. Entonces, todavía Miguel y Michael pues tienen cierto parecido. Pero recuerdo un día en un programa de estos de Pesadilla en la cocina, que había un chico que venía no sé, de algún país africano y que le llamaban Marcelo. Y le decía, chicote, ¿pero tú te llamas Marcelo? Dice, no, pero es que me llamo, y dijo el nombre, y dice, pero como les cuesta trabajo pronunciarlo, pues me han puesto Marcelo. Así. Que eso es desagradable, es que tu propia identidad empieza a sufrir. La lengua, el nombre, las costumbres, ¿verdad? Los judíos tenían sus costumbres, tenían sus fiestas. Hay una película muy bonita que se llama El violinista en el tejado, en la que vemos todas las costumbres judías muy bien, ¿verdad? El sábado y cómo ellos celebraban sus bodas y todas las cosas, muy bonitas. Y también nos habla de otro exilio allí, ¿verdad? La religión de todos los habitantes de ese lugar donde les habían llegado era politeísta. Pero lo peor de todo era lo que sufrieron estos que hemos dicho, Daniel y sus 3 compañeros. Los 3 compañeros, porque Nabucodonosor levantó una estatua y dijo que todo el que pasara, cuando pasara la estatua por ahí, que todo el mundo tenía que postrarse y adorar a la estatua. Y entonces
los enemigos y envidiosos de estos judíos denunciaron al rey que no lo hacían y fueron echados al horno de fuego y Dios los libró. Daniel, acusado de orar a Dios, porque había otra vez la envidia, los enemigos dijeron que se hiciera una ley para que todo el mundo que no hiciera sus plegarias al propio rey, a alguien que no fuera el rey, fuera hombre o fuera Dios, pues que fuera castigado. ¿Y cómo? Pues echándolo a un foso de leones. Bueno, al final consiguieron que Daniel fuera echado al foso de los leones y Dios lo libró también. Pero vemos que eso fue otro problema grave que tenían. ¿Qué hacer en una población donde ellos tienen costumbres, religiones idolátricas que están en contra de nuestros principios? ¿Qué hacer? El ejemplo de Daniel y sus 3 compañeros es impecable. Otra cosa es que, aunque les dejaron cierta libertad de hecho, hay tablillas que se conservan donde hay transacciones comerciales de los judíos de aquella época, pero eran considerados cautivos, inferiores. Esto es bastante humillante. Otra cosa es que en todo eso habían dejado a familiares y amigos que a lo mejor pues los habían trasladado a otras zonas de repoblación y no tenían noticias suyas, porque en aquel tiempo no había el WhatsApp. Otros recordaban a sus seres queridos que los habían matado y lo habían visto y lo tenían aquí en la cabeza. 18 meses de asedio. Esas atrocidades se quedaron ahí. Por eso se puede entender que no justificar ciertas cosas que hemos leído del Salmo 137. ¿Y qué hacían? Lloraban, acordándose de Sión. Dejaron de tocar canciones con sus arpas. Y yo me pregunto, ¿eso es del Señor? No. ¿No estaban Pablo y Silas en la cárcel en Filipos y estaban cantando himnos? Ese sí es el ejemplo. Esto no. Les pedían alegría, pero ellos no podían. Bueno, el sentimiento ahí yo no digo nada porque es que esos sentimientos son terribles. Pero ellos decían que ellos no podían cantar al Señor en tierra de extraños. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Más tierra de extraño que una cárcel que hicieron Pablo y Silas? Maldecirse a sí mismo. Como me olvide de Jerusalén, pues como que se pegue la lengua a mi garganta. Y pierda mi diestra su destreza. O sea, se pegue la lengua a mi paladar y pierda mi diestra su destreza. Era tal la fijación que tenían con su territorio, que luego lo vemos muy importante en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero ellos hicieron para sobrevivir ciertas cosas. Formaron colonias de judíos. De esto hay testimonio en tablillas. Como aquí, por ejemplo, está el barrio judío, la judería de Herbás, por ejemplo. Hay zonas que se reunían, pues allí lo hicieron. Aprendieron la lengua y las costumbres caldeas. Los caldeos eran los babilonios. Se dedicaron al trabajo y a comerciar y prosperaron. Tanto ellos como los que estaban en la ciudad de Babilonia. Aprendieron nuevos oficios, pero hicieron una cosa muy importante, hermanos, que empezaron a reunirse de forma periódica. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y ellos no lo dejaron. No estaban en Jerusalén, no tenían el templo, pero ellos se mantuvieron porque tenían profecía de Dios de que la presencia de Dios estaría allí con ellos, por Jeremías. Se congregaron, hacían reuniones en sus casas o en donde fuera. Y como allí habían llevado precisamente a
a levitas y sacerdotes, también enseñaban la palabra de Dios. Y de esas reuniones se dice que nacieron las sinagogas, allí en Babilonia, lo que serían después las sinagogas, el origen. En esa época, hermanos, ocurrió una cosa muy importante, y es que se recopiló lo que formó el Pentateuco después, las Escrituras. O sea que fíjate qué labor hubo allí. Mientras que en tierra, como hemos visto antes, lo que ocurría en tierra palestina era el desastre total. Y seguían confiando, porque había una palabra de que Dios los llevaría pasados 70 años a Sion. Los años fueron pasando, ya que Jeremías había dicho en Jeremías 25, 11 y 12 que esa deportación, ese periodo duraría 70 años, y fueron formándose nuevas generaciones. ¿Qué decimos? 3 generaciones, por ejemplo. Ellos tenían muchos hijos, ¿verdad? No era como aquí nosotros que tenemos en España, no sé si es 1,1 o algo así. Tenían muchos hijos. Claro, la población fue creciendo muchísimo. Y pasó algo parecido a lo que ha pasado aquí en España después de la Guerra Civil. En los que hemos nacido después no recordamos todo lo que pasó. No lo recordamos. Y los hijos de nuestros hijos, y la tercera siguiente, los nietos, ya les es extraño todo eso. Y cuando el imperio persa con Ciro venció al imperio babilónico, la política de los persas, hemos visto 3 políticas, o vamos a ver, la de los asirios, la de los babilonios y la de los persas. Pues la política de los persas era que dejar a los pueblos donde están, no deportarlos, inclusive favorecer su organización, pero que sigan tributando, claro. Y eso hizo Ciro. En el año 539 da un edicto por el cual permite que vuelvan los judíos a Jerusalén. El templo fue, pasamos ya, por favor. Qué bonito, ¿verdad? Qué diferencia de cuando salieron con las llamas, con todos esos recuerdos tan horribles, y ahora salen estos que no habían conocido aquello, se lo habían contado los padres, pero ellos no lo habían conocido. Los padres seguramente pocos quedarían, si es que quedaba alguno. Y estos salen, hay un... Con alegría saldréis, ¿verdad? Con alegría saldréis. ¿Conoces el corito? Muy bonito. Y en paz guiados seréis. Y los montes y collados, canción de ánimo os darán. Qué alegría volver. Pero ¿sabéis una cosa? Que no está en la Biblia, pero sí está en otras documentaciones. Que la mayoría se quedó en Babilonia. La mayoría se quedó en Babilonia, de los judíos. Es un poco, por ejemplo, cuando se forma el Estado de Israel, el moderno Estado de Israel, pues en Estados Unidos vive una cantidad de israelitas que no han querido volver, se han quedado allí, por ejemplo, ¿no? Pues en Babilonia decidieron quedarse ellos, no sé, no. Pero sin embargo hay que decir que desde Babilonia estaban apoyando a Israel, igual que también ocurre con los judíos que viven en Estados Unidos y en otras tierras. Seguimos. Vale, aquí está el imperio persa. Ya estamos en el tercer, hemos visto el imperio asirio, el imperio babilonio y el imperio persa. Yo digo, yo no sé si me va a dar tiempo a decir tantas cosas hoy, pero el imperio persa. Esto es de tiempos de Darío, 490 a.C. Darío, que sucedió a Ciro.
en tiempos de Darío es cuando Nehemías regresa para reconstruir la muralla de Jerusalén. Si os fijáis, Egipto estaba conquistada. Si os fijáis, llegan hasta Tracia, hasta la zona Grecia, Macedonia, y aquí pierden una batalla que todos conocemos. ¿Sabéis cuál es? La batalla de Maratón contra los griegos. Y la historia esa de Filipides que empieza a correr para pedir a Esparta que les ayude. La verdad es que cuando llega, la historia es muy interesante, la conocemos todo, pero no le hicieron ni caso, porque decían que estaban con celebraciones religiosas y actividades de ellos y no fueron a apoyar. Pero el caso es que no pasaron, los persas no conquistaron Grecia. Más tarde se enfrentarían a Alejandro Magno, nada menos. Bien, ¿seguimos? Perdón, del otro lado, si volvemos para atrás, llegaban, fíjate, el imperio persa hasta la India, por la parte más oriental. Era un imperio, es el que más se extendió con Darío. ¿Seguimos? Vale. Y aquí tenemos, hemos dicho que Jeremías se quedó en todo el tiempo del exilio, se quedó en la tierra de Judá. Ezequiel es el que profetiza en el exilio. Ezequiel profetiza allí. Y a Ezequiel no se metieron mucho con él. A veces se reían de él porque le decían qué cantor más gracioso eres, no sé qué. Bueno. Y aquí tenemos, en este tiempo de la vuelta, hay 4 profetas: Ageo, Zacarías, Malaquías y Joel. El primera tanda que regresa lo hace con Zorobabel y el sacerdote Josué. Y con él reconstruyen el templo el segundo templo, ¿verdad? Y luego ya, siendo Darío el rey de Persia, regresa Nehemías y bueno, pues juntamente con el sacerdote, escriba y reformador religioso Esdras, son los que ya reconstruyen bajo la dirección de Nehemías las murallas de Jerusalén. Esto está todo contado, narrado en Esdras y Nehemías, y restablecen el culto. Hay una cosa que ocurre aquí que dice Nehemías, y es que cuando él llega, os recuerdo que él llega en una segunda tanda, se encuentra que muchos de los judíos, que serían los que habían vuelto con Zorobabel, se habían casado, habían tomado por mujeres a moabitas, amonitas, es decir, a las mujeres de otros pueblos que no eran el pueblo judío y que habitaban cerca de Judá. Y entonces les echa una reprimenda tremenda, y es que les dice: ¿no os acordáis ya de Salomón, que fue un rey extraordinario y que sin embargo, el casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios le hizo pecar? Esto no es no tiene un significado espiritual, porque el Señor, recordemos que Ruth era moabita y está en la genealogía de Jesús. Es decir, el Señor ama a todos, dio su vida Jesús por todos los pueblos. Esto tiene una enseñanza espiritual, que después hablaremos de ello para terminar. ¿Seguimos? A ver, espera, no siga, no. Nos vamos al siglo I. Tenemos a Herodes el Grande, el rey Herodes. Y ahora me dices, ¿pero no habías dicho que ya no había más reyes, que se había acabado la monarquía? Vamos a ver, el rey Herodes fue puesto por los romanos. El rey Herodes era hijo de un príncipe idumeo y de una princesa árabe. El rey Herodes no fue reconocido porque no tenía ningún derecho como rey sucesor de la línea de David, de ninguna manera. Por lo tanto,
los judíos esperaban la venida profetizada del rey. Amén. Y ahora nos vamos a Mateo 21, por favor, seguirme, del 1 al 11. Y eso sí quiero que lo busquéis, por favor. Le voy a pedir a Juanma si lo puede leer, por favor. Pero como se está grabando, ¿puedes venir aquí, por favor, para que se oiga también los hermanos y amigos que nos escuchan? Mateo 21, del 1 al 11, que lleva por título en nuestras Biblias la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Si quieres lo puedes leer aquí, si te va mejor, lo que tú quieras. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Muchas gracias, Juanma. Bueno, no os esperabais que llegara hasta aquí, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado al día que hoy recordamos y celebramos, ¿verdad? Que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Juan 12:13, un pasaje paralelo, dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que dice después: el Rey de Israel. Es decir, que la monarquía no acabó allí, porque el Rey de Israel, Jesús, el ungido, el Mesías, es el Rey de Israel y nuestro. Aunque Israel no lo quiera reconocer, pero lo es. Hosana. Hosana es una aclamación que en su origen quería decir salva hoy, salva ahora, pero que ya se había convertido en una aclamación como diciendo alabado sea el que fuera, ¿no? En este caso Jesús. Pero qué bonito el origen de la palabra, salva hoy. Sálvanos hoy, Señor. Sálvanos hoy a cada uno de cualquier cosa que nos esté oprimiendo. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que salves ahora a mis hermanos. Salva ahora mi vida también. Sálvanos, Señor, de todo aquello que nos tiene cautivos y que no tiene derecho a estar ahí. Sálvanos. Y te pido también, Señor, que salves a aquellas personas que aún no te conocen y que están ahora escuchando esta palabra. Que Jesús pueda entrar en tu vida, que Jesús pueda seguir entrando en la vida de cada uno de los creyentes que estamos aquí ahora, victorioso, y que podamos decir: Hosana, salva hoy. Amén.